Buenas. Vamos a continuar con el estudio de la electrostática. Electrostática, parte 2. Veamos el concepto de campo eléctrico. Aquí tenemos un campo gravitacional, la Tierra girando en el campo gravitacional del Sol. Un modelo de campo eléctrico, electrones girando alrededor del núcleo, del átomo. El campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba Q0 positiva situada en ese punto dividida por la magnitud de la carga de prueba. O sea, es igual a la fuerza eléctrica entre Q0. Q0 es la carga de prueba. Es la magnitud del campo en Newton sobre C, sobre Coulomb. F es la fuerza eléctrica en Newton, se expresa en Newton, y Q0 es la carga de prueba en Coulomb. El campo eléctrico producido por una carga puntual. Si tenemos una carga puntual Q en el espacio, ella crea a su alrededor un campo eléctrico que afectará a cualquier carga que se acerque a ese espacio. Aquí tenemos una carga Q, la hemos dibujado positiva. Alrededor de ella ejerce influencia sobre cualquier carga que se acerque. Allí se genera un campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico. Dibujamos la carga Q, la carga de prueba Q0. Recordemos que vamos a tener, siempre que hablemos de una carga de prueba, esa carga de prueba es positiva. Siempre. Tengamos eso siempre en cuenta. La distancia a la carga, R, y la fuerza eléctrica es una fuerza de repulsión, porque son cargas del mismo signo. El campo lo definimos como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Recordemos que la fuerza eléctrica es una constante K por el producto de la carga entre la distancia al cuadrado a la carga sobre Q0. Estas Q0 se hacen 1 y nos queda que la magnitud del campo es la constante K por la carga Q entre la distancia al cuadrado. Es la magnitud del campo eléctrico en Newton sobre Coulomb. Q es la carga en Coulomb, R la distancia medida en metros y K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado. En este punto, si coloco una carga de prueba allí, se movería hacia la derecha. Esa es la dirección del campo eléctrico en ese punto. La dirección del campo eléctrico depende del punto donde lo consideremos. Si coloco en este punto, la dirección del campo eléctrico sería hacia acá. ¿Por qué? Porque al colocar una carga de prueba aquí, se movería en esta dirección. Y si la dirección del campo eléctrico en este punto, si coloco la carga de prueba allí, se iría hacia arriba. Observen que he dibujado los vectores de diversos tamaños. ¿Por qué? Porque mientras más cerca está el punto de la carga, el vector campo eléctrico será mayor. Mientras más lejos esté, el vector campo eléctrico será menor. El campo eléctrico producido por varias cargas puntuales. Cuando tenemos n cargas puntuales y queremos determinar el campo eléctrico resultante en un punto, calculamos cada intensidad del campo que genera cada carga en ese punto y luego se hace la suma vectorial de los campos eléctricos. Una carga Q1, una carga Q2, una carga Qn. La carga Q1 la he dibujado positiva, la Q2 negativa, la Qn negativa. Si queremos determinar el campo eléctrico resultante en el punto P, tenemos que dibujar cada campo que produce cada carga. El campo 1 sería en esta dirección. ¿Por qué? Porque en esa dirección se movería la carga de prueba, debido a la influencia de la carga 1. El campo E2 apuntaría hacia la carga Q2, porque en esa dirección se movería la carga de prueba. Recordemos que esa carga de prueba es positiva siempre.
Y lo mismo sucedería con el campo, con el campo que genera la carga E sub n. Apuntaría hacia la carga enésima. El campo resultante es la suma vectorial de los campos, E sub 1 más E sub 2 más puntos suspensivos hasta E sub n. O sea que el campo resultante es la sumatoria y variando desde 1 hasta n de los E sub i. Eso es una suma vectorial. Las líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza. Aquí tenemos las líneas de campo eléctrico para una carga positiva. Se han dibujado estas líneas de campo eléctrico en forma radial saliendo de la carga. ¿Por qué? Se dibujan así. Porque si en este punto que estoy señalando coloco una carga de prueba, recordemos que es positiva siempre, se repele con la carga que genera el campo, que es positiva, y se movería hacia arriba. Si la coloco acá a la izquierda, se movería a la izquierda. Si la coloco del lado derecho, se movería a la derecha. En fin, donde la coloque, la carga de prueba tenderá a repelerse con la carga que genera el campo. Por eso las líneas de campo eléctrico para una carga positiva se dibujan en forma radial saliendo de la carga. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la siguiente. Observemos que las líneas de campo no siempre tienen, para una carga puntual, no siempre tienen el mismo espaciamiento. Entonces, la separación de las líneas de campo nos da una idea a nosotros de la intensidad del campo eléctrico. Donde las líneas de campo están más juntas, la intensidad del campo eléctrico es mayor. Donde las líneas de campo están más separadas, la intensidad del campo es menor. Para una carga negativa se dibujan radialmente, pero entrando a la carga. ¿Por qué? Porque en esa dirección se movería una carga de prueba. Si yo coloco una carga de prueba aquí, entonces tendería a irse hacia donde está la carga que genera el campo, porque son dos cargas de signos contrarios y se atraen. Lo mismo sucedería en cualquier punto que la coloque, tendería a irse hacia la carga que está generando el campo, que es una carga negativa. Acá tenemos las líneas de campo para un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico son dos cargas, una positiva y otra negativa. Pero esas cargas en número son iguales. Se diferencian en el signo de la carga, separadas a una distancia pequeña. Entonces las líneas de campo se dibujan saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa. El mismo número de líneas de fuerza o de campo que salen de la carga positiva entran a la negativa. Ahí están dibujadas las líneas de campo para un dipolo eléctrico. Acá presentamos las líneas de campo para dos cargas positivas separadas a una distancia pequeña. Se dibujan saliendo de la carga en ambas cargas. Observamos que entre las cargas no existen líneas de campo porque como esas cargas se repelen, entonces aquí no van a existir líneas de campo eléctrico. Y acá tenemos las líneas de campo eléctrico para un campo uniforme. Un campo uniforme se consigue al tener dos placas paralelas cargadas, una positiva con la misma carga, una positiva y la otra negativa. Las líneas de campo se dibujan saliendo de la placa positiva y entrando a la negativa. Observamos que el espaciamiento que existe en todos los puntos de esas líneas de campo es el mismo. Entonces, por eso estamos en presencia de un campo eléctrico uniforme. Aquí no se han tenido en cuenta los efectos de borde. En estos bordes las líneas de campo ya no son rectas, sino son curvas. La dirección del campo eléctrico total en cada punto de cada diagrama sigue la tangente de la línea de campo eléctrico que pasa por el punto. Aquí está para esto. Así se dibuja la dirección del campo eléctrico en ese punto. Potencial eléctrico.
En B se realiza trabajo contra la gravedad para levantar el cuerpo de masa M. Aquí lo que tenemos es dos campos, uno gravitacional, uno eléctrico. Este es un campo gravitacional, ambos son uniformes. Entonces, si yo tengo un cuerpo aquí de masa M en el punto B y lo quiero llevar al punto A, hay que hacer una fuerza. Esa fuerza que hay que hacer, al hacer la fuerza por esa distancia se produce trabajo. El trabajo sería la fuerza gravitacional por la distancia. Ese trabajo se almacena en el cuerpo como energía potencial gravitacional. En A yo tengo un campo eléctrico uniforme. Observen acá. Miren que la dirección del campo es hacia abajo. Lo que nos están diciendo es que acá arriba está la placa positiva y acá debajo está la placa negativa. Recuerden que las líneas de campo eléctrico para un campo uniforme se dibujan saliendo de la placa positiva y entrando a la placa negativa. Si yo tengo esta carga positiva aquí, para moverla hacia arriba tengo que hacer una fuerza, sería la fuerza eléctrica. Y esa fuerza por esta distancia es un trabajo. Ese trabajo que hago allí se almacena en el cuerpo como energía potencial eléctrica. En A se realiza trabajo contra el campo eléctrico E para mover la carga Q a una distancia D. En ambos casos el trabajo se almacena en el cuerpo como energía potencial. En B es una energía potencial gravitacional y en A una energía potencial eléctrica. El potencial eléctrico lo definimos como la energía potencial por unidad de carga. B es igual a U sub G sobre Q sub 0. U sub G es la energía potencial eléctrica y Q sub 0 es la carga de prueba. B es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se expresa en volta. Esto es lo que nosotros llamamos comúnmente voltio, llamado así en honor a Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, físico italiano. Nació en 1745, murió en 1827. Un voltio es un joule sobre coulomb. El potencial eléctrico en un punto cerca de una carga puntual es directamente proporcional a la magnitud de la carga e inversamente proporcional a la distancia a la carga. Tiene esta ecuación B igual a K por Q sobre R. B es el potencial eléctrico en voltios, Q es la carga eléctrica en coulomb, R es la distancia en metros y K tiene el valor de, ya sabemos, de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado. ¿Qué clase de magnitud es el potencial eléctrico? Es una magnitud escalar. Esto es un escalar. Un número con su correspondiente unidad. Recuerden que las magnitudes escalares no tienen dirección. Superficies equipotenciales. Aquí tenemos las superficies de campo eléctrico para un campo uniforme. Están de izquierda a derecha. Significa que en la parte izquierda está la placa positiva y en la derecha está la placa negativa. Esas son las líneas de campo eléctrico, ya vimos cómo se dibujan. Están igualmente espaciadas, luego es un campo eléctrico uniforme. Las líneas equipotenciales son estas líneas en verdecito que mostramos acá, o azul. Estas líneas que nos están diciendo que los potenciales en todos estos puntos valen lo mismo. Lo mismo para estas líneas verticales acá. En toda la línea vertical el potencial eléctrico es el mismo. En cada línea vertical, en cada punto de esa línea vertical, de esas líneas punteadas que estoy mostrando, el potencial eléctrico es el mismo. Acá se muestran las líneas de campo eléctrico y las líneas y las superficies equipotenciales para una carga positiva y para un dipolo eléctrico. En este caso, recordemos que las líneas de campo eléctrico son estas líneas que se dibujan en forma radial saliendo de la carga, son las líneas continuas.
Y las líneas punteadas que están en azulito son las llamadas superficies equipotenciales. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en todos estos puntos que mostramos, el potencial es el mismo. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia a la carga. Lo mismo en estas circunferencias que muestro acá. Ok, esto porque está en un plano. Realmente en el espacio, las superficies equipotenciales para una carga puntual son esferas concéntricas. Acá están las superficies equipotenciales para un dipolo eléctrico. Son estas líneas en azulito que vemos acá, estas líneas punteadas como ovaladas. Son las superficies equipotenciales para un dipolo eléctrico. Ahí tenemos que las líneas de fuerza son las líneas continuas y secciones transversales de superficies equipotenciales, líneas entrecortadas. Para la parte A para un campo eléctrico, la parte B para una carga puntal positiva y en C un dipolo eléctrico. El ejemplo 4, una carga puntual positiva Q se encuentra en el espacio como se muestra en la figura, en donde se han marcado 3 puntos A, B y C. Mostrar los valores del campo eléctrico y del potencial eléctrico en cada punto. Ahí tenemos la carga Q, una carga positiva. Las distancias, el punto A una distancia R, el punto B a una distancia 2R y el punto C a una distancia 3R. El campo eléctrico en A apunta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si yo coloco en este punto una carga de prueba, se movería en esta dirección. Recordemos que la carga de prueba es positiva siempre y se repele con la carga que está generando el campo, que es positiva. Entonces, esa magnitud sería K por Q sobre R a la 2. Eso para el campo eléctrico. El potencial eléctrico, recordemos que es K por Q sobre R. En la distancia en el punto B, distancia 2R, el campo eléctrico en el punto B sería un cuarto del campo eléctrico en A. ¿Por qué un cuarto? Porque la distancia ahora es el doble. La distancia se duplicó. Y entonces, como está dividiendo, al elevar 2 a la 2 nos da 4. Entonces sería un cuarto del campo eléctrico inicial en este punto. El potencial eléctrico nos daría la mitad. Aquí solamente la mitad porque es que la distancia acá varía con el inverso de la distancia. El campo eléctrico varía con el inverso al cuadrado de la distancia. Si lo considero en el punto C, ya caería a la 9ª parte del campo eléctrico original. ¿Por qué? Porque como es 3 veces la distancia, 3 a la 2 nos da 9. Mientras que el potencial eléctrico sería solamente un tercio del potencial en el punto A. ¿En cuál de los dos decae más rápidamente? Vemos que decae más rápidamente el campo eléctrico porque varía con el inverso al cuadrado de la distancia, mientras que el potencial eléctrico varía con el inverso de la distancia. Ejemplo 5. Dos cargas puntuales Q1 9 por 10 a la menos 9 coulomb y Q2 menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb se encuentran en el aire separadas por una distancia de 40 centímetros. ¿Cómo se muestra en la figura? Ahí tenemos la figura, las dos cargas separadas 40 centímetros. Dice, calcular el campo eléctrico resultante y el potencial eléctrico resultante en el punto P, situado a 20 centímetros a la derecha de la carga 2. La solución. Hagamos un diagrama de esa situación. Q1, una carga positiva 9 por 10 a la menos 9 coulomb. Q2, una carga negativa menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. La distancia entre ellos, 0.4 metros, que son 40 centímetros. El punto P, ubicado a 0.2 metros a la derecha de la carga Q2. En ese punto vamos a hallar el campo eléctrico resultante y el potencial eléctrico resultante.
El campo E1 apunta hacia la derecha. ¿Por qué? El campo E1 es el que genera la carga 1. Si yo coloco una carga de prueba aquí, se movería hacia la derecha porque se repele con la carga 1. El campo E2 apunta hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si coloco la carga de prueba en el punto P, se movería atrayéndose con la carga Q2. El campo eléctrico, recordemos que es K por Q sobre R a la 2, sería K por Q1 sobre R a la 2. Acá la imagen que tenemos era la que tenía en la página pasada, es la misma imagen. Reemplacemos. K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado por 9 por 10 a la menos 9 coulomb entre 0.6 metros a la 2. La forma de hacer ese cálculo, 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 9 entre 0.6 a la 2 igual, nos da 200, E sub 1, 225 newton sobre coulomb. El campo E sub 2, K Q sub 2 sobre R sub 2 a la 2. Reemplazamos 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado por 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Esta carga es negativa, no tengo en cuenta el signo de la carga. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es la magnitud del campo. Ya yo sé que ese campo apunta hacia la izquierda. Entre la distancia que es 0.2 metros, que es la distancia del punto P a la carga Q2. La forma de hallar el cálculo 9 por 10 a la 9, aquí la presentamos. Y eso nos resulta esos 900 newton sobre coulomb. El campo resultante, como actúan en sentidos contrarios, es la resta de ellos, S1 menos S2. Recuerden que el campo es una magnitud vectorial, tiene dirección. Y nos resulta que el campo resultante es menos 675 newton sobre coulomb. Ese campo apunta hacia la izquierda. ¿Por qué sabemos? Porque nos da negativo. Si nos hubiera dado positivo, diríamos que apuntaba hacia la derecha. Hallemos ahora el potencial eléctrico resultante en el punto P. En el mismo diagrama pasado, ahora el potencial eléctrico es K por Q sobre R. Acá no tenemos que estar dibujando direcciones de potenciales porque son magnitudes escalares. Reemplazamos 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 9 coulomb entre 0.6 metros. La forma de hacer el cálculo aquí se presenta y nos da un potencial V1 de 135 voltios. El potencial 2, K por Q sub 2 sobre R sub 2. Reemplazamos 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado. Aquí sí escribo el signo de la carga, porque una carga positiva produce un potencial positivo, mientras que una carga negativa produce un potencial negativo. Aquí sí hay que escribir el signo de la carga. Entonces sería menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb entre la distancia 0.2 metros. La forma de hacer el cálculo y nos resulta V sub 2 menos 180 voltios. El potencial eléctrico resultante sería V sub 1 más V sub 2, una suma aritmética. Sería 135 voltios menos 180 voltios. El potencial sería menos 45 voltios. Potencial resultante. Vamos a ver los condensadores, también llamados capacitancia. Un condensador es un dispositivo que permite almacenar energía. Son estos cilindros, por ejemplo, que todos hemos visto en los circuitos electrónicos de grabadoras, equipos de sonido, radios, en nuestras casas. Estas lentejitas que también son familiares y alguna vez hemos visto esos circuitos.
aparecen en todos esos dispositivos. Otros que también son bastante familiares para nosotros son estas panelitas negras que se encuentran en donde están los motores de los ventiladores que usamos a diario en nuestras casas. Son los llamados condensadores. Esos condensadores son utilizados en los circuitos eléctricos para que el voltaje se mantenga constante en todo el circuito. Como almacenan energía, si el voltaje cae, el condensador entrega su energía para mantener el voltaje o la tensión en el circuito. Esa es la función de esos aparaticos. Un condensador se arma al colocar dos placas con la misma carga pero de signos contrarios separadas por una distancia muy pequeña. Aquí tenemos, esta es una placa, son dos placas paralelas, una positiva y la otra negativa. Las cargas son iguales pero de signos contrarios. Entre ellas existe una diferencia de potencial, V sub AB, de un condensador. Y el símbolo de un condensador cuando lo encontramos en los circuitos electrónicos es este. La capacitancia C mayúscula de un condensador se define como la carga Q de cualquiera de las placas sin considerar su signo dividido entre el voltaje V que hay entre las placas. C es Q sobre V. C es la capacitancia, se mide en faradio, F mayúscula, esto en honor a Faraday. Q es la carga en C mayúscula coulomb y V es el voltaje V mayúscula en voltios. Un faradio es un coulomb sobre voltios. Como el faradio es una unidad muy grande, la capacitancia se expresa en microfaradios. Esta es una letra griega mu. Un microfaradio es 10 a la menos 6 faradios. Esto es 0,000001 faradio. O sea, una millonésima de faradio. Es un microfaradio. Veamos la llamada combinación de condensadores. Los condensadores o capacitores se suelen conectar en serie o en paralelo. Veamos los condensadores en serie. Allí tengo tres condensadores, C1, C2 y C3, colocados uno a continuación del otro. Cuando están así, uno a continuación del otro, se dice que están en serie. La placa, esta parte, este borne negativo, de la izquierda lo conectamos al positivo de una batería y el de la derecha lo conectamos al negativo. Aquí se establece una diferencia de potencial, un voltaje. Acá se induce una carga positiva, en la de la derecha se induce una carga negativa. Y esas cargas se alternan y todos los condensadores quedan cargados. La capacitancia equivalente C para este sistema se calcula 1 sobre C igual a 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 más 1 sobre C sub 3. Cuando hablamos de una capacitancia equivalente nos referimos a encontrar un capacitor que los reemplace a todos. Es como si quitáramos estos tres y colocáramos uno solo de capacitancia C. Si tenemos dos capacitores C sub 1 y C sub 2 colocados en serie, aquí los tenemos, solamente dos, no tres, sino dos. La capacitancia equivalente se calcula. Esta es una forma más fácil de resolver estos ejercicios. C sería C sub 1 por C sub 2 sobre C sub 1 más C sub 2. Cuando se tienen más de dos capacitores en serie, se procede tomando los capacitores de 2 en 2 y aplicamos la ecuación anterior. Veamos un ejemplo. Ejemplo 6. 3 condensadores de 4 microfaradios, 12 microfaradios y 6 microfaradios se conectan en serie a una diferencia de potencial de 9 voltios. Hallar A. Capacitancia equivalente. B. Carga en cada capacitor. Y C. Diferencia de potencial en cada capacitor. La solución, la parte A. Hemos dibujado los tres capacitores, 4, 12 y 6. La diferencia de potencial, 9 voltios.
tomamos los capacitores de 2 en 2, de 4 y de 12, y aplicamos la ecuación anterior, C sub 1 por C sub 2 sobre C sub 1 más C sub 2. Nos queda 4 por 12 sobre 4 más 12. 4 por 12 es 48, 4 más 12 es 16. Al dividirlo nos da 3 microfaradios. O sea, nos queda, ya sería uno de 3 con uno de 6, ambos en serie. Ahora continuamos, tomamos el de 3 y el de 6 y aplicamos la misma ecuación. C sería 3 por 6 entre 3 más 6, 3 por 6, 18 y 3 más 6, 9. 18 entre 9 nos da 2 microfaradios. O sea, que finalmente tenemos esto. Es como si quitáramos estos 3 capacitores de 4, de 12 y de 6 y los reemplazamos por uno solo de 2 microfaradios. Y lo conectamos a la misma diferencia potencial de 9 voltios. Ya hallamos la capacitancia equivalente. Sería 2 microfaradios. Ahora la parte B. Como la capacitancia es la carga entre el voltaje, entonces la carga sería la capacitancia por el voltaje. En este caso, la carga que se induce en cada capacitor es 2 microfaradios, que es la capacitancia equivalente, por 9 voltios, que es el voltaje de la batería. Eso nos da 18 microcoulombs. Esa es la carga en cada capacitor. La C, la diferencia de potencial, o sea, el voltaje en los extremos de cada capacitor es. Aquí tenemos los capacitores 4, 12 y 6. La batería de 9 voltios. Como C es igual a Q sobre B, vamos a hallar el voltaje. B es Q sobre C. O sea, B sub 1 sería Q sobre C sub 1. Nos daría 18 microcoulombs, que es la carga, entre 4 microfaradios, que sería el capacitor 1. Eso nos da 4,5 voltios. O sea, la diferencia de potencial entre los extremos del primer capacitor es 4,5 voltios. Lo mismo, el B sub 2 sería Q sobre C sub 2. 18 entre 12 nos da 1,5 voltios. Esta es la diferencia de potencial aquí en los extremos del capacitor de 12 microfaradios. Y para el otro, sería B sub 3, sería Q sobre C sub 3. Allí sería 18 microcoulombs entre 6 microfaradios, nos da 3 voltios. 3 voltios sería la diferencia de potencial en los extremos del capacitor de 6 microfaradios. Al sumar los 3 voltajes nos resulta 9 voltios, que es lo que manda la batería. Esta es una forma de comprobar si nosotros trabajamos bien. 4,5 más 1,5 nos da 6 voltios, más 3 son 9 voltios. Veamos los condensadores en paralelo. Allí tenemos 3 condensadores C sub 1, C sub 2, C sub 3 conectados a una misma batería, una diferencia de potencial B. En la parte derecha, en la parte izquierda se induce una carga positiva en cada capacitor, en la parte izquierda una carga negativa. Las placas de la izquierda están conectadas al terminal positivo de la batería, mientras que las de la derecha lo están al terminal negativo. O sea, están conectadas a la misma diferencia de potencial. Cuando eso sucede, decimos que los condensadores están en paralelo, cuando están conectados a la misma diferencia de potencial. La capacitancia equivalente en este caso es C igual a C sub 1 más C sub 2 más C sub 3. O sea, se suman las capacitancias. Veamos el ejemplo 7. Dice, 3 condensadores de 5 microfaradios, 10 microfaradios y 25 microfaradios se conectan en paralelo a una diferencia de potencial de 10 voltios. Hallar A, la capacitancia equivalente, B, la carga total en el sistema y C, la carga que adquiere cada capacitor. Veamos la solución. La parte A, aquí tengo el esquema, los condensadores de 5, 10 y 25. La batería 10 voltios.
C igual a C sub 1 más C sub 2 más C sub 3. Al hacer esa suma de 5 micros más 10 micros más 25 micros, nos resulta que C es igual a 40 microfaradios. O sea, es como si tuviéramos un solo condensador de 40 microfaradios conectado a la batería de 10 voltios. La parte B, como C es igual a Q sobre B, Q igual a C por B. La carga total que se induce en el sistema es Q igual a 40 microfaradios por 10 voltios, o sea, 400 microcoulombs. La parte C, la carga que adquiere cada capacitor es, recordemos que Q es igual a C por B, o sea, Q sub 1 sería C sub 1 por B. Los valores, C sub 1 5 microfaradios, recordemos, C sub 2 10 microfaradios y C sub 3 25 microfaradios. El voltaje son 10 voltios. C sub 1 sería 5 microfaradios por 10 voltios. Nos resultaría que el capacitor 1, la carga sería de 50 microcoulombs. El capacitor 2, C sub 2 por B, C sub 2 es 10 microfaradios por 10 voltios, o sea que la carga 2 aquí sería de 100 microcoulombs. Y C sub 3 por Q sub 3, C sub 3 por B, en ese caso C sub 3 25 microfaradios por 10 voltios nos daría 250 microcoulombs. Si nosotros sumamos, al sumar las cargas, nos resulta 400 microcoulombs, o sea, exactamente 50 micros más 100 micros más 250 microcoulombs nos da una carga total de 400 microcoulombs, que es la carga total. Con esto terminamos la parte de electrostática.